¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar en este su programa Informa TVX Economía, un espacio dedicado al análisis de los temas económicos desde una perspectiva de economía para la vida. Este domingo 14 de agosto vamos a abordar un tema muy interesante. Seguramente estarán muy pendientes estudiantes de economía, economistas, personas que ejercen esta profesión, docentes universitarios en el campo de la economía, investigadores, porque el tema que vamos a desarrollar esta noche le hemos denominado el rol de los economistas frente a los desafíos actuales de la economía salvadoreña. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar en esta noche y nuestros invitados que nos acompañan nos generarán una discusión muy interesante. Está con nosotros Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, catedrático universitario y considerado por la revista Forbes como uno de los 3 economistas más influyentes en Centroamérica. Y también está Julia Evelyn Martínez, economista, docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA. Bienvenido. Gracias por que nos acompañe. Un saludo, muy buenas noches. Un saludo, Julia, pues Carlos, y pues con gusto que podamos dialogar sobre cuál es el rol de los economistas y su papel tan importante en la formulación de las políticas públicas. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros esta noche. Julia Evelyn, qué gusto volver a encontrarnos. Sí, muchas gracias, buenas noches, un cordial saludo para todos y todas, ¿verdad? Y también muchas gracias a Óscar que nos honra en esta oportunidad, ¿verdad?, con su participación en este programa. Gracias por tomar nuestra invitación y vamos a discutir este tema en el transcurso de la obra. Les brindo un contexto muy puntual del tema que vamos a desarrollar en los siguientes bloques. Primero, en 1983, la Asamblea Legislativa declaró el 11 de agosto de cada año como el Día del Economista Salvadoreño. Según el texto del decreto legislativo número 271, esta fecha se instauró como un reconocimiento a la valiosa contribución que estos profesionales brindan a la actividad económica y social del país y al perfil eminentemente humanitario que caracteriza a quienes se dedican a esta profesión. El desarrollo de los temas que vamos a abordar en el transcurso de esta hora, de esta edición de Informa TVX Economía, es importante en función de algunas preguntas claves. La primera es, ¿cuál es la importancia que tienen los economistas en la sociedad? Luego, ¿qué hacen o qué deberían estar haciendo los economistas en el país con respecto al desarrollo económico y social? Pero también nos gustaría abordar la siguiente interrogante. ¿Qué retos enfrentan los economistas salvadoreños para hacer una mayor contribución al desarrollo? Esos serán los ejes temáticos que vamos a hablar y abordar en el transcurso de esta hora en esta edición de Informa TVX Economía, dedicado al rol de los economistas frente a los desafíos actuales de la economía salvadoreña. Permítanos una pausa y regresamos a la discusión. Gracias por su preferencia. Continuamos en este espacio de Informa TVX Economía, Economía para la Vida. En esta oportunidad abordaremos el tema, el rol de los economistas frente a los desafíos actuales de la economía salvadoreña. Están con nosotros Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva, y Julia Evelyn Martínez, economista y docente de la UCA. Entonces, para iniciar este tema que genera mucha expectativa para los estudiantes de economía, economistas ya en el ejercicio de la profesión, investigadores. Doctor Cabrera, creo que es importante iniciar con esto. ¿Cuál es el rol que tienen los economistas en una sociedad? Sí, como siempre, creo que en economía es válido citar a algunos de los economistas que nos han precedido. El famoso economista británico John Maynard Keynes hablaba sobre el rol de los economistas, donde decía que un economista debía de ser matemático, historiador, estadista y filósofo, y debía de comprender los símbolos y hablar en palabras corrientes que la población entienda. Creo que ese siempre ha sido un reto para todos y todas los economistas. Incluso él iba más allá, decía, debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto con el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado y con vistas al futuro. Creo hace unos minutos a Evelyn hablábamos detrás de cámaras la importancia económica, la importancia que el economista asesore para que en la formulación de la política no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Hemos tenido 2 grandes crisis últimamente, la crisis de la década de los 30 y la crisis del 2008, y se vuelven a repetir los mismos errores.
Entonces, creo que el economista debe de tener esa concepción holística, tanto abordar lo cuantitativo, pero lo más importante es que la interpretación de la realidad tiene que ser a la luz de una teoría económica. Si no, no estamos resolviendo los verdaderos problemas de un país. Siempre yo le pongo de ejemplo a mis alumnos el caso del iceberg. Usualmente los economistas solo damos respuestas a lo evidente, a lo que sobresale de la superficie. Pero cuando no está sustentada en una teoría económica, pues dejamos lo más importante. Eso, creo que en este país se justifica la necesidad de que exista la formación en economía, que existan los economistas. Primero que todo, somos una economía que no ha resuelto los principales problemas. Tenemos una incapacidad para generar empleo digno. Es una economía con altos niveles de concentración de la riqueza y del ingreso, y tenemos fuertes restricciones en cuanto a la productividad laboral. Por tanto, creo yo que la economía se justifica y se le exige al economista tener esa capacidad de abordar los diferentes problemas de este país a la luz también de teorías económicas que sean válidas y que pongan como sujeto al ser humano, como sujeto a que todos tenemos derecho a un empleo, a una vida digna. Creo que con solo cumplir estos grandes objetivos, creo que muchos de los economistas nos supera la realidad y nos hace, digamos, ser enfáticos y aportar nuestras ideas. Estos creo que serían los primeros elementos que a mí me gustaría poner aquí, pues, y quiero aprovechar justamente esta mención que ha hecho doctor Cabrera de esto de que el economista, los economistas y las economistas en su lenguaje, Julia Evelyn, tienen que ser un lenguaje corriente en el sentido de cómo se traslada abstracciones, complejidades del entorno económico, asuntos matemáticos, para que sea asequible a la gente. Y cómo se puede hacer ese proceso del economista que pueda divulgarse en función social, es decir, que sus mensajes, las ideas que traslade puedan ser comprendidas con facilidad por el ciudadano y entender, tal vez de una manera simple, la complejidad de los problemas públicos. Sí. Yo quisiera seguir con Keynes, con John Maynard Keynes, ya que Oscar lo ha mencionado, y en este mismo, cuando él describe también este perfil del economista, él dice que esta es una ciencia relativamente fácil de entender. Dice, es una ciencia que no es como la física, que como, ¿verdad? Que no es no es tan complicada como la filosofía. Dice, es una ciencia sencilla, pero en la que se da una paradoja, dice, donde pocos destacan, donde pocos economistas son los que destacan. Fíjese, y si es tan sencillo, dice, porque pocos destacan, y es precisamente por esa rara combinación de características que deben de existir, ¿verdad? En ese perfil de los economistas y las economistas para que puedan desempeñar el rol que les corresponde en una sociedad. Y una de ellas es precisamente eso, entender, fíjese, tener los fundamentos teóricos. Porque aquí esto es de teoría, aquí no se trata solo de yo observo la realidad, ¿verdad? La describo y después lo que se me ocurre, yo eso voy a proponer. Eso no es así. O sea, hay un método de conocimiento, hay un método de investigación, hay una rigurosidad científica que tiene la economía, que aunque es una ciencia social, es una ciencia exacta, pero tenemos un método, ¿verdad? Y tenemos categorías de análisis, teorías económicas, hipótesis, ¿verdad? Sistemas para tratar de explicar lo que sucede. Entonces tenemos que tener la capacidad de visualizar esa complejidad de la realidad económica y social y política de nuestros países, pero no queda solo que la entendamos, sino que para que podamos desempeñar el rol de contribuir efectivamente al desarrollo económico y al desarrollo social y a la solución de las grandes problemáticas, como las que ya Oscar ha apuntado, el empobrecimiento, la desigualdad, la falta de empleos dignos, entre otras cosas. O sea, tenemos la capacidad primero de hablar de hablar en un lenguaje sencillo,
También, mire, toda esa complejidad, ponerla en palabras sencillas, no quiere decir de simplificar la realidad, porque eso no le ayuda a la gente, ¿no? De ponerlo en palabras sencillas, que sean accesibles a los hombres, a las mujeres, a la sociedad en su conjunto, para que las personas, porque ¿qué es lo que hace el rol que estamos llamados a desempeñar? Primero eso, a ayudar a la sociedad a que comprenda el funcionamiento de la economía, a que comprenda los procesos de la economía que se dan en la economía, a que puedan identificar y caracterizar los problemas económicos y cuáles son los prioritarios, los secundarios, los que vienen después. Pero no solo eso, sino que también tenemos que asesorar y recomendar soluciones a esos problemas. Entonces, y eso solamente lo podemos hacer si combinamos todo lo que ya nos decía Oscar. Debemos de saber de historia, debemos de saber un poquito de filosofía, debemos de saber también de política, porque las soluciones en economía no son técnicas, sino que son políticas. Hay un asunto que quiero poner en discusión en esta última parte de este bloque, luego lo desarrollaremos en el siguiente, pero me gustaría iniciar con sus apreciaciones, doctor Cabrera, luego en el siguiente bloque con Julia Evelyn. Es que se habla de referentes económicos. Usted citó a John Maynard Keynes. Hay otros referentes económicos, Marx, Adam Smith, David Ricardo y otros más contemporáneos todavía. Pero, y me interesa esto, ¿ustedes de la idea de referentes económicos o de escuelas económicas? Sí. Hace un mes tuve la oportunidad de preparar una presentación para el Colegio de Economistas, Colproce, en la cual se me pedía exactamente cuál debería ser el rol de los economistas, pero sobre todo la responsabilidad de las teorías económicas. Yo creo que hay grandes economistas, como mencionaba Julia Evelyn, pero la gran diferencia es que ellos han planteado teorías, han tenido esa capacidad de abstracción y de validar si su teoría económica explica o no la realidad mundial, ¿verdad? Es aquí donde creo que es importante que los jóvenes economistas en las universidades sean capaces de diferenciar lo que es una teoría económica neoclásica, que es el mainstream, el pensamiento dominante, y someterlo a cuestión. Ver si es capaz o no de explicar la realidad de los países en desarrollo. Y también es importante, yo he sido de los más críticos por la necesidad que se incorporen en los pensum la historia económica, la geografía económica. Creo que son materias que se han dejado de lado, pero a lo que quiero llegar es que las teorías económicas ha habido pues un gran desarrollo. Frente a la teoría neoclásica han surgido otras teorías que tienen una mayor capacidad predictiva y que yo los englobaría dentro de un concepto, para no entrar en el debate, como una teoría económica heterodoxa. ¿Qué significa? Sostener que no es el mercado el fin último de la economía, sino que por el contrario el mercado es una herramienta y que el mercado tampoco no es capaz de asignar eficientemente trabajadores, maquinaria, equipo y etcétera. Es necesario que haya un rol activo del Estado, porque el Estado tiene un rol redistribuidor. Entonces, este pensamiento heterodoxo nos lleva a situar que lo fundamental en macroeconomía es el gasto, es la demanda, y que la oferta productiva tiene que adecuarse a esa capacidad de gasto. Tengo que hacer una pausa, doctor Cabrera, Julia Evelyn, pero me gustaría que en el siguiente bloque tener su punto de vista sobre referentes y escuelas económicas, pero también entrar en un aspecto, cuál ha sido el rol que han tenido los economistas en los últimos años en el país. Si les parece, permítanos una pausa, continuamos en esta interesante plática de Informa TVX Economía. Regresamos en instantes.
Gracias por su preferencia. Continuamos en este espacio de entrevista de Informa TVX Economía. Este domingo 14 de agosto me acompañan Óscar Cabrera y Julia Evelyn Martínez. Estamos hablando del rol de los economistas frente a los desafíos actuales de la economía salvadoreña. Julia Evelyn, habíamos dejado en pausa su intervención sobre esta idea de referentes económicos, escuelas económicas y por qué es necesario una discusión de los diferentes enfoques económicos en las facultades de economía, y también se discute en otros campos de ciencias sociales en las universidades. Yo soy, entre en la UCA, entre mis responsabilidades académicas está precisamente impartir la materia de la historia de las teorías económicas, desde las primeras ideas económicas que aparecen en la Grecia de Aristóteles y Platón hasta la actualidad y los principales debates. Y lo que hemos aprendido a medida que vamos estudiando las diferentes escuelas de pensamiento, los diferentes paradigmas de la ciencia económica es que es un error creer que existe algo que se llama la teoría económica. No hay una teoría económica, sino que hay diversas teorías económicas, muchas de las cuales incluso están enfrentadas, como por ejemplo el keynesianismo con el monetarismo, por ejemplo sobre el tema de la intervención del Estado o el mercado, y así podemos dar otros ejemplos. Entonces, pero para un economista, eso es importante tener claro, que no hay una cosa que se llama teoría económica, porque creer que solo la teoría a la que me gusta, en la que yo me he formado, la que yo enseño o la que yo quiero imponer, ¿verdad? Porque es mi teoría económica, creer que esa es la única y que la voy a imponer como pensamiento único al resto de la sociedad, eso es un error. Y ojalá que fuera solamente un error de autoengaño. El problema es que muchas veces cuando imponemos teorías económicas como la teoría económica, como pensamiento único, le podemos estar haciendo un gran daño a la sociedad y podemos estar impidiendo de, primero, visualizar la complejidad de los procesos económicos y podremos estar también impidiendo poder diseñar las soluciones efectivas a esos problemas económicos. Por eso es que yo creo que los y las economistas de nuestro país y en el mundo entero podemos desempeñar mejor el rol, ¿verdad?, el del que se nos ha asignado en esta sociedad, ¿verdad? Así, en la medida que podamos conocer diferentes teorías económicas, las diferentes teorías económicas, que las podemos conocer, pero no solo de una perspectiva, digamos, de pasada, sino que incluso conocerlas a profundidad hasta las teorías con las cuales nos simpatizamos. Y estoy hablando concretamente. Por ejemplo, yo simpatizo más con la economía política marxista, sí, ¿verdad? Pero eso a mí nunca me ha impedido profundizar en el estudio de la teoría neoclásica en las diferentes escuelas, el keynesianismo, el marginalismo, la teoría monetaria, incluso el neoliberalismo. Porque entonces, es decir, que el hecho de que nos simpaticemos más con una teoría, primero no nos engañemos creyendo que es la única teoría posible, la mejor teoría, y que todos tenemos que vamos a ser buenos economistas si nos aprendemos bien esa teoría, no, sino que tener la capacidad de reconocer que es pero solo una teoría, solo un enfoque teórico y que debemos de dominar otros enfoques para luego tratar de hacer los análisis y las propuestas que corresponden a la realidad, porque aquí el criterio de verdad finalmente es la realidad. Las teorías que sirven son aquellas que nos permiten comprender la realidad y las que nos permiten diseñar soluciones a esos problemas de la realidad. Si una teoría, por más que nos guste y por más científica que parezca, ¿verdad?, y por más premios Nobel, ¿verdad?, que hayan ganado los representantes de esa teoría, si esas teorías no nos sirven para comprender, interpretar lo que sucede y de recomendar soluciones a los problemas, perdón, pero es una teoría que no nos sirve. Julia Evelyn, ha hecho la mención al aspecto que me permite hacer la transición a otra temática que me gustaría tener las apreciaciones del doctor Cabrera. En el caso de El Salvador muy concreto, ¿cuál considera usted que ha sido la intervención, el rol o la influencia que han tenido los economistas en El Salvador? ¿Economistas salvadoreños o también de influencias, de enfoques económicos en la vida salvadoreña, en la vida económica salvadoreña? Sí. Yo creo que la realidad salvadoreña en el campo de la formulación de la política pública ha estado marcada porque el pensamiento neoclásico es el que ha predominado en las acciones de política pública.
Es decir, hemos creído ciegamente en las fuerzas del mercado, hemos creído que la economía es la administración de los recursos escasos, cuando no es eso. La economía, ante todo, lo que pretende estudiar es cómo se distribuye el ingreso disponible del país entre las diferentes clases sociales, y creo que esto es muy importante, porque si no escoramos, digamos, la solución de los problemas económicos. Y esto lo quiero llevar al campo teórico. ¿Por qué? Sí. Cuando se da la gran recesión de la década de los 30, nace este economista John Maynard Keynes, tratando de darle dentro del sistema una respuesta a la crisis del capitalismo. Pero al final, John Maynard Keynes queda resumido como un caso específico de un desempleo que no era el que proponía la economía neoclásica. O sea, se suponía que había desempleo porque la gente no quería trabajar o porque había desempleo por el hecho de que había habido una mala planeación por los gerentes de producción. Pero ese desempleo estructural, donde tú vas a buscar empleo, tienes las capacidades y no encuentras, eso no existía. Entonces, por tanto, esa queda enquistado toda la teoría keynesiana y toda la teoría post-keynesiana, que es también un ámbito de lo que no hemos podido hablar acá, que vamos desde Kalecki, Piero Raffa, Joan Robinson, que son grandes economistas de la primera mitad de la década de los 50, y por tanto, digamos, en nuestras escuelas de economía a mí me resultaba muy difícil. Yo estudié en la Universidad Nacional, me sorprendía porque era una facultad de ciencias económicas muy beligerante en términos políticos, antisistema, pero yo recibía teoría micro neoclásica, teoría macro que no era ni keynesiana, ¿verdad? Y solo me cambiaba de aula y tenía economía política de Marx, pero una economía política que cuando yo finalicé mis cursos de doctorado me enteré que eso era como el preludio, como el preámbulo de la economía política, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos una gran responsabilidad, los catedráticos, los economistas, los formuladores de política pública, de dotar de capacidades, no solo los economistas, sino que al país, de dotarle de esas capacidades, de mencionarle, vea, si utilizamos esta corriente del pensamiento, a esto vamos a arribar, a que el mercado es el centro de todo, a que aceptemos que la excesiva concentración de la riqueza en 160 personas, eso es lo normal, que la pobreza, que multidimensional sea del 31%, pues hay que aceptarlo. Así son las fuerzas del mercado. Pero hay otra corriente del pensamiento, donde está Marx, donde están los economistas que he citado anteriormente, y que yo trato de ser muy generalista, y mis disculpas por efectos de tiempo, que es un enfoque más heterodoxo, en el cual, ¿cuál es lo que pretendemos? Lo que pretendemos es, por un lado, tratar de generar empleo digno, tratar de reducir la desigualdad del ingreso y la riqueza, la pobreza, de aumentar la productividad, en fin, de dotar un crecimiento con igualdad de oportunidades. Y es acá donde los economistas tenemos que ser capaces de asesorar a los, digamos, a los tomadores de decisión con palabras claras, no tanto con conceptos muy oscuros, tantos tecnicismos, tan técnicos, para que los políticos sean capaces de legislar a favor de la población, ¿verdad? Esto no es fácil, y si hemos llegado a este punto con esta fotografía del país, en estas condiciones donde 2 millones de salvadoreños están viviendo y trabajando en el resto del mundo,
es porque la teoría económica que hemos utilizado y los economistas hemos sido incapaces. Tenemos que hacer una pausa, Julia, perdone que tenga que suspenderla, pero me gustaría que en el siguiente bloque, y vamos a retomar con usted este posicionamiento que nos ha brindado el doctor Cabrera, incorporo yo un aspecto más. ¿Qué retos entonces enfrentan los economistas en este momento y las facultades y escuelas que enseñan la economía y que discuten economía? Diálogos multidisciplinarios, mayor comprensión de la realidad. Entonces me gustaría que abordemos eso en la siguiente parte de la entrevista de Informa TVX Economía. Regresamos en instantes. Entonces, el tema que estamos desarrollando esta noche, el rol de los economistas frente a los desafíos actuales de la economía salvadoreña. Volvemos. Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX Economía. Este domingo 14 de agosto estamos hablando del rol de los economistas ante los desafíos actuales de la economía salvadoreña. Julia Evelyn, la habíamos dejado en suspense en el bloque anterior para reaccionar a los comentarios que nos brindó el doctor Cabrera. Bueno, era para apoyar los comentarios que Oscar nos estaba proponiendo, nos estaba planteando, y en el sentido de que yo coincido con él, que los economistas como profesionales en El Salvador, pese a ese rol tan importante que estamos llamados y llamadas a desempeñar, tenemos una gran deuda pendiente con la sociedad salvadoreña. Y en parte, bueno, yo creo que esta deuda tiene múltiples causas, pero yo quiero colocar en este análisis que estamos realizando esta noche el tema de los paradigmas económicos. ¿Por qué tenemos ese debate? Porque tendemos a ubicarnos en pensamientos únicos, eso es lo que queda, en pensamientos únicos, ya sea el neoclásico, si usted quiere marxista o lo que sea. Nos atrincheramos, tendemos a atrincherarnos en esos pensamientos, en esas proposiciones, y a partir de ahí nos dedicamos a descalificar a todos aquellos y aquellas que no piensen igual que nosotros. Entonces, y eso al final, esto tiene, como es un tema también de economía política, las relaciones de poder terminan imponiéndose, ¿verdad? Y al final, los economistas o las economistas a las cuales les favorece la correlación de poder, entonces son las quienes tienen la capacidad de imponer esas ideas desde su paradigma al resto de la sociedad, y ahí cometemos errores. Entonces yo creo que para ir solventando esta deuda, en las universidades, ¿verdad? Estamos llamadas a tener un rol principal, pero también yo creo que a las asociaciones de economistas como el Colproce, pero también economistas a nivel independiente, ¿verdad? Funcionarios del gabinete económico de nuestro país, creo que tenemos un rol importante, ¿verdad? En el colocar temas en la agenda y en el debate, y no tenerle miedo a los debates, porque no es, como yo les digo, no es un tema de pleitos, no es un tema de enfrentamiento, sino que es de poder, si de veras lo que nos anima es la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la correcta explicación de los problemas económicos del país y de la búsqueda de las soluciones, entonces deberemos de tener también el espíritu, ¿verdad? Tenemos que tener la actitud de apertura de nuestra mente, de nuestra conciencia, para también aceptar ideas o proposiciones que vienen de teorías económicas de las cuales no simpatizamos. Y aquí, por ejemplo, se lo digo muy rápidamente, aquí, por ejemplo, estamos todavía tanto aquí tan marxistas como neoclásicos, como keynesianos, ¿verdad? Todavía, por ejemplo, tienen una deuda, ¿verdad? Una incapacidad de explicar la totalidad del funcionamiento de la economía. Aquí ya lo hemos analizado en este programa. Por ejemplo, aquí analizamos la economía estrictamente de la economía monetaria, desde el iceberg, como lo decía. Hay un iceberg que es lo que vemos, y lo que vemos son las variables monetarias, las variables financieras, pero debajo también de eso hay todo un sector de la economía que es no monetaria, que es la economía de los cuidados, la economía de los hogares, ¿verdad? En donde también ahí se produce y se reproduce cotidianamente la vida, y eso también hay una deuda de parte de economistas de las diferentes vertientes teóricas, de que no hemos tenido la capacidad de poder interpretar también esa realidad. Es decir, entonces, en síntesis, no hemos cumplido el papel que nos corresponde desempeñar, tenemos esa deuda, pero eso no significa que no podemos empezar a honrar la verdad poco a poco, y parte es tener esa mayor apertura
apertura, ¿verdad?, en cuanto a nuestros paradigmas teóricos. ¿Qué retos se enfrenta entonces en este momento, en este periodo histórico, los economistas y las economistas en el país? Doctor Cabrera, Julia Evelyn mencionaba de un análisis más profundo de la realidad, también un acercamiento más claro con funcionarios públicos, pero también acercamiento a las comunidades, a la sociedad salvadoreña. ¿Cuáles son los retos que enfrentan los economistas en este momento? Primero, yo quiero retomar parte del análisis pues, de Julia Evelyn. Yo siempre le he tenido miedo al pensamiento único. Cuando en una reunión de economistas o de formuladores de política pública no se debate de manera amplia y se define un solo patrón del pensamiento, pues la solución de las políticas no van a ser las que necesita la población salvadoreña. Y creo que acá debemos de generar espacios de diálogos, debemos de generar diálogos de naturaleza inclusiva. En este país hemos estado acostumbrados a formular políticas públicas no a partir del diálogo a través de un proceso de coordinación, sino que hemos gobernado a través de las mayorías simples en la Asamblea Legislativa. Así firmamos tratados de libre comercio, así dolarizamos. ¿Y qué sucede? Cuando se dan este tipo de políticas públicas, tienden a ser inestables en la sociedad, porque después viene otro partido y va a tender a eliminar este tipo de políticas públicas que se aprobaron por mayoría simple. Y si seguimos en esta dinámica de las mayorías simples, vamos a tender a pensar que las políticas públicas tienen que ser lo más rígido posible. Entonces, ya nos amputamos la mano derecha, que era la política monetaria, crediticia y cambiaria, y ahora queremos amputarnos la mano izquierda a través de leyes de responsabilidad fiscal con el agravante que somos una economía dolarizada. Entonces, creo yo importante formular políticas públicas de naturaleza cooperativa y hacer pactos intertemporales. ¿A qué nos estamos refiriendo? Yo pongo un ejemplo muy concreto. En España, cuando muere Franco, todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Comunista Español, firman lo que se llaman los pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa significa esos consensos mínimos que independientemente de un partido llegue al poder o no, los va a respetar. Creo que eso es necesario. Se están alineando los planetas en este país y la población lo que necesita son esos consensos. La población lo que necesita es que la política esté al servicio de las grandes mayorías. Y el economista tiene que adoptar ese rol de negociador. El economista también tiene que ser capaz de entender cómo se relaciona el sector financiero con el sector real. Las dos crisis que hemos tenido en la década de los 30 y la del 2008, lo que nos ha dicho es que las teorías económicas neoclásicas han sido incapaces para entender esta relación. Ahora, dentro de tu pregunta, Carlos, estaba entrar al currículum de la carrera de economía. Es necesario adoptar un marco teórico mucho más heterodoxo. La teoría microeconómica ya no solo es neoclásica, hay todo un corpus muy bien desarrollado de teoría microheterodoxa, pero acá no se da. Igual sucede que yo le decía a Julia Evelyn, escuelas de economía alternativa, pero con instrumental puramente neoclásico. Entonces, al final estamos produciendo, como la canción de Pink Floyd, In the Wall, ¿verdad? Autómatas, ¿verdad? Que vienen a reproducir Homus económicos. El qué, cómo y para quién, ¿verdad? Entonces, pues debemos de abordar primero, trabajar en la metodología, en las técnicas de enseñanza. Yo no veo pertinente
que un profesor, un catedrático no sea investigador. Un profesor tiene que tener ambas facetas, investigador y profesor. No podemos decir que porque no me están pagando extra por hacer investigaciones, yo no voy a aportar a la sociedad. Creo que ese es un reduccionismo. Perdón que la interrumpa, pero no solo aportar a la sociedad a través de la investigación que hace, los productos de su investigación, sino que también mantener el diálogo. Correcto. El diálogo con la sociedad, el diálogo con los sectores populares, ¿verdad? El diálogo con estas personas que finalmente son las que van a ser beneficiarias de las propuestas que hacen. Exacto. Y otro elemento que yo creo que es importante es la revisión y la reflexión de la práctica docente. Justamente tenemos que hacer una pausa con este aspecto para que en el siguiente bloque retomemos un asunto que me gustaría discutir, ya que se ha insistido el rol de los economistas en la formulación de políticas públicas. ¿Qué participación tiene en estas maneras de intervenir del Estado ante diferentes problemáticas? Justo en este momento podríamos enlistar varios problemas. Salario mínimo es uno de estos, hablar de temas de política fiscal y entre pobreza, desigualdad, hay varias temáticas. Y me gustaría tener el posicionamiento de ambos, el rol de los economistas en la formulación de políticas públicas, que creo que es importante discutir en este espacio de Informa TVX Economía, que como bien sabe es un espacio para hacer un puente, una conexión entre la academia, la economía y la sociedad civil. En ese caso, permítanos una pausa, regresamos con más. Estamos en el último bloque de esta entrevista de Informa TVX Economía, Economía para la Vida, y el tema que hemos estado desarrollando en el transcurso de esta hora es el rol de los economistas frente a los desafíos actuales de la economía salvadoreña esta noche del domingo 14 de agosto con Óscar Cabrera y Julia Evelyn Martínez. Entonces, retomando en este último bloque, como es tradición, este bloque es para algunas valoraciones finales para nuestros amigos y amigas de la audiencia, y estoy seguro que en esta oportunidad, así como lo han hecho en las otras emisiones de Informa TVX, estudiantes de economía, profesores y profesoras de economía están pendientes de esto, dado que hace poco se ha celebrado también el Día del Economista, y aprovecho para felicitarles a ambos. En ese caso, doctor Cabrera, me gustaría tener su intervención final sobre el rol de los economistas en la formulación de políticas públicas, porque hay un trabajo, yo me atrevería a decir, sí tiene un sustento técnico, pero de fondo es una base humanística en esto. Sí. Creo que la economía ante todo es una ciencia social, así que no nos creamos que somos como la física, ¿verdad? Entonces, los métodos cuantitativos, la econometría, las técnicas de pronóstico solo son una herramienta para validar o rechazar nuestras hipótesis, nuestras teorías económicas. El economista en la actualidad en el país es fundamental. Creo que es un momento importante en la que el economista debe de desencadenar todo este conjunto de estudios, de recomendaciones de política pública. Y la mejor manera es en red, es decir, generar esos clústeres del pensamiento económico, adscribirnos a las escuelas de economía que existen en El Salvador, por ejemplo, la Escuela de Economía de la UCA, de la Universidad Nacional, pues de la ESEN, como para poner pues ejemplos, pero también aquellos que ya somos profesionales, pues utilizar nuestros colegios de profesionales en ciencias económicas y empezar a debatir y por dónde tenemos que girar en cuanto a la formulación de la política pública. Desde ya creo que es importante ese debate, ese juego cooperativo para que las políticas públicas de aquí hacia el futuro sean políticas públicas sostenibles, sean políticas públicas al servicio de la población. Julia Evelyn, aunado a esta idea que ha mencionado el doctor Cabrera, me gustaría tener su apreciación de las universidades como componente en este ejercicio de formación no solo de economistas, pero también de intervención y discusión de problemas económicos a través de informes, estudios y mecanismos de acercamiento a instituciones gubernamentales, gremios, espacios de la sociedad civil. No, mire, las universidades tenemos un rol fundamental bueno, en la preparación, en la formación,
y de estas nuevas generaciones de economistas, ¿verdad? Yo creo que sí tenemos la responsabilidad de revisar nuestros planes de estudio, nuestros enfoques metodológicos, también nuestro quehacer, no solo al interior, sino que también la forma en que dialogamos con la sociedad y cómo incidimos en la sociedad, cómo investigamos, tener una agenda de investigación clara y que esté acorde a los desafíos de la realidad económica y social de nuestro país. Entonces las universidades cumplimos un rol fundamental y yo los circunscribo, bueno, voy a tomar el caso de la UCA, que tratamos de hacerlo desde la Escuela de Economía de la UCA en 3 dimensiones. Primero, potenciando esa docencia, potenciando también la investigación y la proyección social. Y creo que tenemos para que tengamos los economistas que la sociedad salvadoreña necesita y que la sociedad salvadoreña también se merece, tenemos entonces el gran desafío en las universidades de hacer los esfuerzos, de hacer los cambios necesarios para crear esa nueva generación de economistas. Yo quisiera aprovechar tal vez unos momentos para mandar un mensaje a los jóvenes estudiantes de economía de las diferentes universidades, ¿verdad? Para que asuman el riesgo, ¿verdad? Que solo da la juventud, que la juventud les da esa capacidad de asumir el riesgo de empezar a pensar diferente la economía y de pensar a hacer economía de forma distinta. Hay que romper con los viejos esquemas de la economía neoclásica, del pensamiento único, del pensamiento unilateral, ¿verdad? Hay que romper también con el aislamiento de la economía, que por algo se le llama la ciencia autista, porque está como muy ensimismada, ¿verdad? Muy encerrada en sí misma, y para a los jóvenes y a las jóvenes estudiantes para que entren en diálogo con otras materias como la historia, como la filosofía, la sociología, la antropología, para que puedan tener esa formación interdisciplinaria, pero también y sobre todo que, tal como lo dice el acuerdo que aprobó la Asamblea Legislativa del Día del Economista, ¿verdad?, que reconoce el perfil profundamente humanístico de esta carrera, pues que también se recuerde que esto es lo que nos debería de definir, nuestro rasgo humanístico, nuestra conciencia y nuestro compromiso por no solo hacer una descripción de lo que ocurre en la sociedad y en la economía, sino que por hacer un esfuerzo de transformar esa sociedad y esa economía y sobre todo de involucrarnos directamente en esa transformación. Estamos cerrando, pero aprovecho, Julia Evelyn se anticipó una idea que quería mencionar y me parece perfecto, la mención hacia los jóvenes estudiantes de economía, pero pensemos en los profesores y profesoras de economía, un mensaje a estas personas, a estos profesores y profesoras que están continuamente en las aulas universitarias discutiendo diversos temas económicos. Creo que la importancia de su rol, pero sobre todo de la enseñanza, de la discusión y del continuo ejercicio, ¿no?, de este trabajo. Sí. Es necesario la autoformación. Creo que es una de las capacidades que debemos desarrollar como catedráticos, y la autoformación solo es posible a través de la investigación. Mi experiencia en el aula ha sido que se me hace muy difícil plantear contenidos donde yo no he aportado, donde yo no he investigado, donde yo no he propuesto. Siempre hay los manuales, siempre hay papers, pero también uno tiene que tratar de hacer el esfuerzo para que los jóvenes vean que la economía no solo es teoría, sino que uno como catedrático también tiene 3 facetas: el catedrático, el investigador y el asesor económico. Creo que la proyección social hay que irla delimitando a la asesoría económica. También yo creo pertinente que las universidades inviertan en los catedráticos, inviertan y sobre todo dotarles de los salarios dignos. Creo que hay que empezar a trabajar porque las universidades doten de salarios dignos a los profesionales. Quiero aprovechar a una última mención, es el tema de qué piensan ustedes ante esta frase que voy a lanzar. ¿Un economista puede ser activista?
Puede ser activista en el ejercicio de ciertas reivindicaciones, derechos, porque casi se puede ver en el tema tal vez más perfilado en la academia, perfilado al asesoramiento, pero podemos hablar de economistas activistas. Lo que pasa es que hay diferentes, yo creo que hay diferentes perfiles y también, pero yo, por ejemplo, perdón por el abuso, pero voy a usar yo de ejemplo, yo me considero una economista activista, no solo porque el tema de la economía, o sea, porque enseño economía, porque trato de, y cuando enseño economía, yo pretendo que mis estudiantes no solo sean receptores de conocimiento, sino que eso les lleve a, incluso a moverse, por mí, a activarse, a generar el sentimiento de cambio y de comprometerse con los cambios. Entonces, yo creo que el activista, cuando menciona de que un economista activista es un economista que no se limita solo a hacer el análisis económico, las proyecciones económicas, la asesoría económica, sino que también se involucra de manera directa o indirecta en los procesos de la transformación y del cambio. Por ejemplo, yo creo que en ese sentido a Oscar yo lo podría poner como activista, porque él está poniendo la economía y su conocimiento en acción, en actividad y en transformación, ¿verdad? Y entonces yo creo que todos, un verdadero economista, una verdadera economista es aquella que no solo conoce de economía, interpreta y propone sobre la economía, sino que también se involucra directamente desde el ámbito particular, ¿verdad? Del cual decida hacerlo, se involucra activamente en las transformaciones que se requieren para llegar a esa, digamos, a esa utopía o a ese modelo ideal de sociedad o economía o de justicia económica a la que aspiramos. ¿Cómo valora esta idea, Oscar? Pues el economista, su rol es transformar la sociedad, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, yo creo que el concepto de activismo es parte inherente, pues, del economista, de la economista, y yo creo que no hay que preocuparnos por ese concepto, ¿verdad? El economista, digo, forma parte de las ciencias sociales, y como decía John Maynard Keynes, también tiene que, en un momento dado, primar, incidir sobre la política. También somos políticos, pero también antes de llegar a la política debemos de ser técnicos, investigadores. Estamos cerrando y la última pregunta, sí, prometo que es la última pregunta. Si ustedes pueden recomendar un libro, sé que hay muchos, en el ejercicio de la autoformación, del conocimiento de la economía para los jóvenes que nos sintonizan, ¿qué libro les recomendarían a los jóvenes economistas en este momento, Julia Evelyn? Yo les recomendaría que leyeran La riqueza de las naciones de Adam Smith. Pero que lo lean completo, no solamente los 4 primeros capítulos, porque si leen completa La riqueza de las naciones, van a encontrar que es un libro escrito hace ya varios siglos, pero que mantiene su vigencia en términos de que nos plantea cuáles son los problemas económicos fundamentales y donde nos da también guías que pueden ser debatibles, podemos estar o no de acuerdo con él, pero que nos proporciona como guías sobre lo que debemos de hacer, un economista tiene que hacer para transformar la realidad. Yo les recomendaría, incluso antes de que lean El Capital, que lean La riqueza de las naciones de Adam Smith. Muy bien, Julián. Sí. Yo creo que es importante, bueno, hay una cantidad de libros de los precursores. Yo quizás lo que mencionaría es el libro que actualmente estoy leyendo, se llama Economía Monetaria, es de Lavoie y de Goodley, que son 2 economistas heterodoxos y que tratan de encontrar esa relación entre el sector financiero y el sector real. Y esto a través de una herramienta que es interesantísima porque nosotros nos hemos formado con macroeconomía de flujos. Este libro trata a macroeconomía tanto de stock como de flujos. ¿Qué son stocks? Es la riqueza. ¿Qué son flujos? Es el ingreso disponible en los hogares. Entonces, por tanto, creo que es un libro ameno, ha sido escrito en un lenguaje sencillo, no solo para economistas, sino que para no economistas. Muy bien.
Quiero agradecerles por habernos acompañado. Ha sido una plática muy interesante y enriquecedora. Y estoy seguro que nuestros amigos y amigas de la audiencia lo han disfrutado mucho. Oscar Cabrera, un gusto por habernos acompañado. Julia Evelyn también, muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial para todos y todas. Buenas noches. Buenas noches a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en este programa de Informa TVX Economía, que hablamos del rol de los economistas frente a los desafíos actuales de la economía salvadoreña. Se despide su amigo Carlos Monterrosa. Pase usted unas buenas noches.